parece vergonzoso. Primero, que no quiera dar explicaciones sobre un caso que ahora ya es de forma evidente y clamorosa un caso de corrupción en el que se ha ampliado un contrato de manera irregular, superando el límite de los contratos menores y por lo tanto se ha hecho un contrato mayor a seguir el procedimiento establecido por la ley, comprometiendo 30.000 euros por de lo presupuestado originalmente, que posiblemente el Ayuntamiento de Ciudad Real va a tener que pagarlos porque no es responsabilidad de la empresa sino del Ayuntamiento comprometerse a estos trabajos. Es evidente además que esto ha sido así porque hemos conocido, ya lo decíamos en una rueda de prensa anterior, gracias a la documentación que ha aportado la empresa, por GESA hemos conocido que al menos el día 21 y 24 de noviembre de 2014, la Concejalía de Festejos ya había recibido un presupuesto que posiblemente conocía anteriormente porque está fechado en 8 de octubre de ese mismo año, de 2014, un presupuesto que ascendía a un total de 40.000 euros, que acabaron siendo 44.000 euros, que coincide además ese presupuesto, la diferencia entre lo que reclama ahora por GESA y lo que se pagó en su momento, los 13.000 y pico euros que se pagaron en su momento por un contrato menor. Un presupuesto en el que además indican todas y cada una de las calles que finalmente, de los trabajos que finalmente se realizaron. Bueno, pues este presupuesto que como mínimo constaba en los correos de la Concejalía de Festejos el día 21 y 24 de noviembre y ya operaba en poder de la Concejalía, fue ignorado y sin embargo fue aprobado un presupuesto de 13.000 euros ese mismo 24 de noviembre con el procedimiento menor. Bueno, es evidente que la Concejalía, la señora Frasi, estaba preparando un presupuesto mayor y para evadir las garantías y las imposiciones legales de un procedimiento mayor, presentó un presupuesto ajustado al crédito que disponía en ese momento, ignorando todos los trámites que requiere un procedimiento cuando supera la contratación de los 18.000 euros y por lo tanto de esta manera ha hecho una contratación mayor de forma fraudulenta y desde luego desde nuestro punto de vista eso es un claro caso de prevaricación y de malversación de fondos públicos y cuando acabe este proceso, si el Ayuntamiento no decide llevarlo a Fiscalía, lo llevaremos nosotros de forma inmediata. Pero bueno, aún hay más. Ayer asistieron además una funcionaria y el señor Pedro Martín en calidad de comparecientes a la comisión de investigación. La versión de la señora Frasi, en la que aseguraba que había un compromiso de patrocinio privado para sufragar los gastos de la ampliación y que por lo tanto no era un contrato que asumía el Ayuntamiento, sino que eran gastos que venían derivados a los comerciantes, pequeños comerciantes que habían reclamado esta ampliación, no se sostiene en absoluto. Ni la funcionaria ni el señor Pedro Martín ratifican la versión de Frasi López y sobre todo no existe un solo documento, un solo papel que acredite que efectivamente existía algún tipo de convenio o acuerdo por el cual el Ayuntamiento quedaba descargado de la responsabilidad de tener que pagar esos 30.000 euros. Si no existe ese documento, evidentemente se trata de un contrato mayor que se acordó de forma irregular, de forma ilegal y por lo tanto estamos ante un caso de prevaricación y de malversación de fondos públicos, sobre el que Rosa Romero no quiere dar ninguna explicación y nos parece bastante grave que se niegue en rotundo a hablar de este tema la señora Romero, precisamente ahora que se presenta nuevamente encabezando la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Yo creo que no está moralmente autorizada a presentarse en estas circunstancias. Tiene que dar explicaciones y si no da explicaciones no debería de tener la posibilidad de presentarse a unas elecciones buscando la confianza de los electores, porque no es capaz ni siquiera de responder a estas preguntas. Por último, el señor Martín, que también compareció en la comisión, ayer nos leyó un comunicado
un comunicado en el que fundamentalmente venía a intentar desacreditar la autoridad de la comisión de investigación, un comunicado leído además en un tono irreverente, como acostumbra a utilizar el señor Martín, en el que bueno, pues cuestionaba que él tuviera que dar ningún tipo de explicaciones. Aseguró que se iba a limitar a la lectura de este comunicado y que no iba a responder a nuestras preguntas. La verdad es que luego el señor Martín no pudo contenerse y bueno, pues respondió a alguna de ellas en un tono poco respetuoso, pero sí es cierto que respondió con evasivas, pero respondió a algunas preguntas, y en este transcurrir de respuestas evasivas llegó a reconocer que efectivamente él había tenido una reunión que creía que en mayo del 2015, o sea, justo en periodo electoral, con este señor. Reunión a la que hace alusión la señora Frasi en los WhatsApps que han sido aportados por la empresa, en la que, bueno, pues tanto la empresa lo dice como estos WhatsApp aseguran que el señor Martín iba a quedar con este empresario para intentar solucionar el problema del impago. El señor Martín ayer nos dijo que sí, que había quedado con él, que quedaba con mucha gente y que con él había quedado para hablar de fútbol. Bueno, nosotros evidentemente no sabemos de qué se habló en esa conversación. Nos parece un poco extraño que un empresario que reside en Córdoba venga expresamente a Ciudad Real para hablar de fútbol con el señor Martín, al que no conoce de nada más que de la relación que tiene el ayuntamiento con esta empresa con motivo de las luces de Navidad que fueron puestas en aquel año, con lo cual nos parece un poco sorprendente y poco creíble la versión del señor Martín, que asegura que quedó con un empresario que tenía interés en negocios con este ayuntamiento para hablar de fútbol. Pero bueno, podría ser. En cualquier caso, sigue sin sostenerse la versión que ofrece el Partido Popular, siguen sin ofrecer las explicaciones que les estamos pidiendo, y parece evidente que han intentado utilizar o simular un contrato menor cuando en realidad de lo que se trataba es de hacer un contrato mayor en el que no hubo publicidad, no dieron oportunidad a otras empresas a concurrir en el proceso, y en el que finalmente se llegó a una contratación de 44.000 euros que coincide exactamente con el contrato original, con el presupuesto original, perdón, que envió la empresa Porgesa a la Concejalía de Festejos y que obraba en poder de la señora Frasi el mismo día que se aprobó el presupuesto menor. Con lo cual entendemos que han intentado, bueno, buscar una apariencia de legalidad en un proceso completamente irregular, en el que no entendemos además qué papel juega el señor Martín. Ayer le preguntamos de forma reiterada por qué el concejal de urbanismo se reúne con un señor que ha contratado a través de la Concejalía de Festejos, cuando además él no tiene ninguna responsabilidad teóricamente en la Concejalía de Hacienda. Él, como nos decía que había quedado para hablar de fútbol, pues decía que no tenía ninguna responsabilidad sobre esto. Nosotros, bueno, pues no entendemos cuál es el papel del señor Martín y esperamos que en el futuro se llegue a deducir. Y desde luego otra cosa que queda sin responder en todo este proceso es porque en el primer escrito original de la reclamación que presenta Porgesa, porque se dice que estas órdenes partían directamente de alcaldía, y que además en la comisión de investigación, no en la de ayer, sino en la anterior, en la comparecencia del señor Porgesa, él decía que venían todas estas órdenes, todas estas decisiones venían de algún estamento superior a la Concejalía de Festejos y no hay otro sino la alcaldía. Bueno, pues estas preguntas han quedado sin responder porque la señora Rosa Romero se niega de forma sistemática a comparecer. Así que, bueno, pues este es el relato de lo que ocurrió ayer. Si tenéis alguna pregunta. La siguiente reunión, estamos a la espera de que desde la Concejalía de Festejos se nos hagan llegar algunos mails más que son la relación formal que mantuvo la Concejalía de Festejos con la empresa Porgesa. Cuando tengamos esa documentación y la serie de actas de las reuniones que hemos venido manteniendo, se nos convocará con el plazo de una semana para que cada grupo municipal
municipal entregue sus conclusiones y finalmente se convocará una reunión en la que se eleven unas conclusiones de la comisión, bueno, pues las que obtengan una mayoría, un acuerdo entre los diferentes grupos que la componemos, con lo cual no tenemos una fecha exacta para celebrar esta comisión. Ha comentado que el contrato se va a tener que pagar con el ayuntamiento. ¿Es porque hay algún informe técnico que diga que realmente estuvieron las obras realizadas o la técnica de festejos? La técnica de festejos ha dicho que sí, que efectivamente que ellos comprobaron que se habían instalado las luces, la ampliación de las luces de Navidad, o sea, la ampliación a la que se había comprometido verbalmente la concejala de festejos. Entonces, bueno, nosotros entendemos que eso quiere decir que efectivamente el ayuntamiento asumía la responsabilidad de las luces y que además comprobaba que se cumpliera también esa parte del contrato. De todas maneras, esto es algo que tendrá que determinar los servicios jurídicos si efectivamente se le paga o no se le paga a la empresa, pero yo creo que muy probablemente la empresa tiene razón en su reclamación, porque parece que es cierto que existe un contrato verbal, parece que es verdad que Frasi se compromete fuera de todo procedimiento a la celebración de este contrato. Sí, nosotros, nosotros vamos a estar, además lo que dice la moción es que sea el propio ayuntamiento que se persone ante fiscalía o que ponga una querella en el juzgado, en fin, lo que determinen los servicios jurídicos, porque entendemos que las instituciones públicas tienen que empezar también a defender el patrimonio de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, y por lo tanto, al margen de lo que podamos hacer los partidos políticos, los grupos municipales que conformamos el ayuntamiento, que por supuesto por la parte de ganemos tenemos muy claro que vamos a ir a fiscalía si el ayuntamiento no da el paso por sí mismo, pero entendemos que en cumplimiento de la moción y una vez se hayan alcanzado las conclusiones políticas sobre lo que ha ocurrido en este caso, es necesario denunciar los hechos a fiscalía, porque entendemos que clarísimamente estamos ante un caso de prevaricación y de malversación de fondos públicos. ¿Ese monto de dinero de lo recaudado por Frasi? No, ni un duro. Eso es también una de las preguntas que le hicimos ayer al señor Martín y bueno, no hay constancia de que exista ninguna recaudación. Yo sinceramente pienso que la alusión a la caja B sin control de ningún tipo que hace Frasi López, que ya desde luego es una excusa bastante extraña, porque esa gestión de esa forma por parte de una concejalía nos parece como mínimo curiosa. Encima parece ser que es una mala excusa, que ni siquiera llegó a existir, ¿no? Bueno, pues yo creo que es que claramente ante lo que estamos es ante una apariencia de contrato menor que tenía detrás el compromiso ya de alcanzar un contrato mayor sin publicidad y saltándose todos los procedimientos. Y ahora encima intentan buscar una excusa que también resultaría ilegal, que es gestionar una caja B sin ningún control ni fiscalización de nadie.